Profundizamos ahora en el Mediterráneo porque yo creo que condensa, como pocas zonas del planeta, las tensiones que definen este siglo XXI. Rutas energéticas en disputa, flotas militares que se desafían, naciones emergentes del sur global que van reclamando cada vez más su espacio, potencias que intentan mantener el control de un mar que ya no es solo suyo, y todo eso en paralelo con el hecho de que es el cementerio de miles de personas que huyen de pobreza, de guerras, que es escenario de rivalidades regionales. El Mare Nostrum se ha convertido en un laboratorio geopolítico donde se ensayan las reglas de un orden mundial en descomposición. Para entender qué está en juego realmente en esas aguas, hablamos ya con Francisco Lauzara Morales, profesor de Relaciones Internacionales, especialista en mundo árabe y Oriente Medio. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí para charlar un poco sobre este tema tan interesante desde mi punto de vista, claro. Es el Mediterráneo cuna de civilizaciones. Brodel lo definía como lugar de civilizaciones superpuestas, ¿no? Porque ha ido surgiendo una más que otra, pero ahora parece que no se superponen, que colisionan, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la naturaleza de los conflictos mediterráneos desde el final de la Guerra Fría hasta este momento que yo al menos definiría como de multipolaridad caótica? Uh-huh. Bueno, hablar de cambio y continuidad siempre en un espacio como el Mediterráneo es problemático, ¿no? Es complicado porque es un espacio muy dinámico, ¿no? Que cambia constantemente y ha cambiado a lo largo de su historia pues muchísimo, ¿no? Ha citado a Fernand Braudel, ¿no? Precisamente el gran padre de los estudios de área del Mediterráneo y él empieza ya por cuestionar la dimensión del Mediterráneo, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Y a lo mejor esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Dónde empieza el Mediterráneo? En las costas mismo, las costas sur o la costa norte del Mediterráneo, o del Levante, ¿no? O del Occidente, o es desde las orillas del Sáhara, o incluso más abajo, desde el Sahel, ¿no? Entonces, esa sería una primera pregunta, ¿no? Para poder afrontar el tema. Y luego, sí que ha cambiado en nuestra percepción o en nuestra perspectiva más corta en los últimos años, ¿no? Porque es verdad que se está produciendo una reconfiguración muy importante del poder a nivel mundial, pero también a nivel regional, ¿no? Y el Mediterráneo es ese microcosmos en el que hay distintos poderes que sí que se manifiestan y se ven reflejados, ¿no? Tanto poderes locales como poderes globales. Fíjate, o sea, por poner sobre la mesa, ¿no? Ha sido nuestro mar, ¿no? El de los europeos, teóricamente, o por lo menos así lo hemos visto desde aquí, desde esta visión eurocentrista. Pero más allá de que históricamente también las otras riberas seguro que lo han reclamado, ahora tenemos una Turquía con sus teorías de profundidad estratégica, de patria azul, queriendo reverdecer viejos laureles. Tenemos a Rusia, que mantiene, precariamente o no, pero mantiene base en Siria. Tenemos las potencias del Golfo invirtiendo en el norte de África. Tenemos China con el puerto del Pireo. O sea, tenemos una serie de variables completamente, casi te diría, exógenas, no propias solo del Mediterráneo. Da la sensación de que es un lugar en disputa sin una hegemonía para nada fácilmente definible. Sí, ahora mismo es difícil encontrar un hegemón, ¿no? Una potencia dominante. Realmente, si nos ponemos a mirar el mapa, los protagonistas tradicionales, la época colonial, desde luego, incluso postcolonial, ¿no? Como fue Francia y el Reino Unido, teniendo un protagonismo crucial, ¿no? En el control de buena parte de esos territorios. Se han retirado pues muchísimo, ¿no? Especialmente Francia en los últimos años, donde se ha visto directamente expulsada de muchos países, no directamente del Mediterráneo, pero de ese Mediterráneo extendido, ¿no? De varios países del Sahel, ¿no? Y una potencia como Rusia poniendo un pie, ¿no? En algunos lugares donde tradicionalmente no tenía ese rol. Y sí, ese es un ejemplo de esa sustitución quizás de potencias, ¿no? Que no van a tener las mismas funciones que las potencias anteriores, están teniendo otra serie de dinámicas y claro, está todo en formación, entonces es complicado ver cuál será el desenlace, ¿no? Ahora mismo
lo que podemos constatar es, en cualquier caso, un incremento de esos nuevos actores. Han mencionado algunos países del Golfo que están teniendo cada vez más protagonismo, sin duda, sin duda. Emiratos Árabes, Qatar, especialmente desde el momento de las primaveras árabes, han tenido un rol muy destacado y en algunos países crucial para el desarrollo de los mismos. Y el caso de Turquía, bueno, pues qué decir, ¿no? Esa expansión un poco con esa visión neo-otomana de la región, ¿no? Donde quieren volver a recuperar un poco la posición histórica de Turquía como un referente o el referente, uno de los referentes regionales más importantes. Y luego, pues, esas potencias globales, se ha mencionado a China con el puerto del Pireo, esto ya viene de antiguo, ¿no? Desde que se vende el puerto del Pireo en la crisis consecuencia de la crisis de 2008, ¿no? Pero el posicionamiento de China en otros lugares también con relación con el Mediterráneo son muy importantes, ¿no? En Montenegro, en Serbia, de Rusia también, ¿no? Pero de China en cuanto a inversiones. Y el rol de Estados Unidos, que no se ha mencionado, pero que es cada vez menos económico y cada vez más en otros ámbitos, en otros aspectos. No podemos olvidar otras derivadas. El Mediterráneo es el 8% del espacio marítimo global y, sin embargo, canaliza un cuarto del comercio mundial, 2/3 de los flujos energéticos que llegan a Europa. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la energía es motor de tensiones o es un pretexto más de rivalidades más profundas? En la coyuntura actual yo no lo llamaría pretexto, ¿no? De ninguna manera, porque la energía es central en las relaciones internacionales que se están configurando en este nuevo sistema internacional, ¿no? Hay determinadas energías que van a tener un rol pues mucho mayor del que actualmente tienen, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, de las renovables, del hidrógeno verde. Y en ese sentido, los países del norte de África, Marruecos, Túnez, Argelia, precisamente Marruecos y Túnez, ¿no? Tienen una relación privilegiada con la Unión Europea y hay una serie de acuerdos para establecer pues una gran capacidad de generación energética a partir de estos proyectos de hidrógeno verde, ¿no? Que implican solar, implican una conexión muy incrementada con países de la Unión Europea, cables, ¿no? Y tubos y gasoductos, con lo cual esta cuestión de la energía es central. Esta cuestión además puede afectar concretamente a España, ¿no? Porque España es uno de los que pretenden ser uno de esos grandes campeones del hidrógeno verde, ¿no? En los próximos años. Así que vamos a ver cuál es la implicación concreta y cuáles son los planes o cuáles son los proyectos que se llevan a cabo finalmente. No los que se están enunciando, que se enuncian muchos, pero veamos lo que se lleva a término, que suele ser bastante diferente. Fíjate, al hilo de esto que mencionabas, leía hoy, que no sé si se terminará llevando a cabo o no, pero el proyecto de establecer un cable que una Marruecos, en principio iba a ser con Reino Unido, no se ha querido, con Marsella, pero saltándose España, cable submarino para llevar toda la energía de las renovables marroquíes, saltándose esa isla energética que somos en la península ibérica, lo cual pues demuestra lo que tú dices, ¿no? Que está todavía en ciernes, pero con un montón de planes sobre la mesa. El tiempo vuela, la verdad. Te quiero preguntar, el Magreb, lo hemos mencionado, pero también el Masrek, esas potencias más al este todavía, que tienen algo que decir, tienen un papel realmente en la realidad del Mediterráneo, están condenadas a ser piezas en un tablero de potencias más relevantes extranjeras. Bueno, si hablamos de los países del Masrek, claro, sería excluyendo Turquía, ¿no? Porque al final, claro, Turquía sí se comporta como una gran potencia regional, ¿no? Y sí que tiene mucho que decir, no solo en el Masrek, no solo en el Levante, sino también, por supuesto, en el Magreb, ¿no? Con un protagonismo además muy grande en infraestructuras. En Túnez, por ejemplo, crearon cerca de la capital un aeropuerto impresionante, ¿no? En Argelia, en fin. Pero volviendo a la zona del Masrek,
claro, los países están debilitados, los que rodean a Israel, ¿no? Vamos a decirlo. Siria, pues ahora mismo está intentando consolidarse con el nuevo régimen, ¿no? Líbano, pues Líbano tiene muy poco margen de actuación, sigue siendo el escenario de otros para sus guerras de poder. Y digamos que quien más destaca, aparte de Israel y Gaza, que es que si entramos ahí me parece que ya nos perdemos, ¿no? Pero no habría tiempo. Claro, si hablamos de lo energético, en ese sentido es muy curioso e importante analizar la cuestión del interés de Israel junto con Egipto, junto con Chipre, en la explotación de los yacimientos de gas que están frente a la costa palestina, ¿no? Frente a la costa de Gaza. Con lo el cual, ISMED, el gran interconector marino, todas estas cuestiones en las que va a haber roces con Turquía, que a su vez tiene el petróleo azerí fluyendo por el corredor de Zangezur. Es una situación verdaderamente compleja. Eso no lo debemos olvidar, ¿no? Pero el principal referente del Masrek, que ha sido tradicionalmente Egipto, está en una enorme crisis, ¿no? Una crisis demográfica muy grande, tiene una población muy creciente, tiene un problema de abastecimiento a esa población, ¿no? Con el alza tan grande del precio de los alimentos, del precio del grano, que importaba masivamente de Ucrania y Rusia, se ha visto muy afectado por eso, por ese conflicto, y tiene una tensión interna grave, ¿no? Derivada además del propio régimen egipcio, ¿no? No podemos olvidar la represión tan fuerte de Al-Sisi y de la enorme población o la enorme cantidad de presos políticos que hay. Y esto, perdona, lo uno con algunos otros regímenes también del Magreb que tienen un creciente autoritarismo cada vez más desinhibido, como el caso de Túnez, en el que realmente la Unión Europea está teniendo muy poco margen de actuación. Francisco, el tiempo vuela, es tremendo porque tendríamos muchos temas que tocar en este ámbito. No podemos dejar de hablar de la securitización de las migraciones, de las fronteras que intenta poner la Unión Europea. Al final, ¿cómo es de creíble el discurso europeo de derechos humanos cuando tenemos en el Mare Nostrum un cementerio de miles y miles y miles de personas? Bueno, en este sentido yo desde luego lo pongo en duda, pero no ahora, sino desde el primer momento, ¿no? Una cosa es la intención o la retórica y otra cosa es la posibilidad o capacidad de aplicación práctica de un determinado discurso. Pero no es negativo tener una ética detrás de la acción exterior. Yo creo que es una guía que al menos nos permite tener un plan de acción, ¿no? El problema es que se está abandonando cualquier plan de acción atendiendo a unos determinados principios dentro de la Unión Europea para esa acción exterior, especialmente en el Mediterráneo. Y se está llegando a un pragmatismo que obvia las realidades y los abusos que se producen en muchos sitios, ¿no? En el caso de la inmigración, especialmente señalado es el caso de Libia, ¿no? Con los enormes abusos que se producen en el territorio libio y que ahora en la última semana o hace 2 semanas se ha autorizado por parte de la Unión Europea o se ha planteado como un territorio absolutamente seguro, ¿no? No solo Libia, también Egipto, tal, lo que va a afectar y afecta a la posibilidad de solicitudes de asilo, a la posibilidad de atajar o paliar las violaciones flagrantes de derechos humanos que van desde tortura, violaciones, secuestros, extorsión, de todo tipo, ¿no? Si no tenemos desde la Unión Europea un mínimo patrón desde el que actuar atendiendo a la necesidad de seguridad humana, a la necesidad de protección de esa gente, pues van a estar todavía más desprotegidos, ¿no? Tremendo, y sin ya ni hablar de los distintos criterios a la hora de afrontar el tratamiento de esas embarcaciones, dependiendo del país. Es un asunto muy complejo, pero yo creo que hemos perfilado un escenario sobre lo complicado que está el propio Mediterráneo, gracias a Francisco Lauzara Morales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nebrija. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias y